La Paz y el día de hoy voy a estar hablando acerca de la caricatura en el periodismo como género de opinión visual. Cuando hablamos de caricatura en el periodismo, muchas veces lo primero que nos viene a la mente es un dibujo gracioso, algo como un chiste gráfico que busca hacernos reír, entretenernos. Sin embargo, limitar la caricatura a que solo es algo que sirve para entretenernos, quedaríamos en la superficie. La caricatura periodística es muchísimo más que humor, es un verdadero género de opinión visual. Su esencia radica no solamente en informar, sino en condensar en una sola imagen lo que una editorial quizás necesita explicar y ya no lo requiere con la caricatura en varios párrafos. Esa capacidad de síntesis de la caricatura disculpen, va acompañada de humor, ironía, símbolos y exageraciones principalmente, lo que lo convierte en una de las herramientas más potentes dentro de la comunicación social. Pensemos en esto. Mientras el lector puede tardar 5 o 10 minutos en leer una columna de opinión, una caricatura transmite el mensaje en cuestión de segundos. Va directo. Su impacto es inmediato y muchas veces inolvidable. Basta con una mirada para comprender lo que quiere decir. Esa inmediatez de la caricatura la hace accesible a muchísimos públicos totalmente diversos e incluso a personas que no leen con frecuencia periódicos o textos extensos. Entre las funciones principales de la caricatura está que es un instrumento de denuncia, un instrumento de denuncia social. Este permite poner en evidencia situaciones, injusticias, desigualdad, abusos de poder. Muchas veces una caricatura puede señalar lo que en la prensa escrita no se puede por censura o situaciones que ocurren en ese país. Puede decir con tanta contundencia lo que no está permitido en un texto. También ayuda a la sátira política, esa es una de sus funciones. La caricatura ha sido históricamente una de las formas más utilizadas para ridiculizar las contradicciones y errores de los gobiernos. El humor se convierte aquí en un espejo bastante incómodo que desnuda las debilidades del poder. Otra de sus grandes funciones es la generación de debate público. Una sola viñeta puede despertar discusiones acaloradas sobre un tema nacional o internacional. Esto demuestra que no es solo un simple dibujo, sino una herramienta de participación ciudadana que conecta diferentes edades e inclusive culturas. Entre otras de sus grandes funciones es lo cultural y lo ciudadano. Al invitar a la reflexión sobre nuestra propia sociedad y lo que ocurre alrededor de nosotros, la caricatura forma parte del patriotismo cultural. Nos ayuda a entender cómo pensamos, por qué pensamos así, cómo nos reímos de nuestras realidades y cómo enfrentamos las tensiones sociales que nos rodean. La caricatura tiene bastantes diferencias entre los otros géneros de opinión entre la comunicación social. Si la comparamos con géneros como la editorial o la columna, la caricatura se distingue, además del dibujo, de lo gráfico, por la economía de sus recursos. Mientras la editorial se apoya en argumentos extensos, la caricatura se apoya en la síntesis visual. Su fuerza radica en que no necesita de muchas palabras, una sola imagen, un gesto exagerado, rasgos visuales, rasgos físicos de la persona que está en la caricatura bastante marcados o un símbolo bien colocado bastan para generar un impacto visual. Es por eso que su influencia llega a audiencias que a veces ignoran los artículos de opinión tradicionales e ignoran lo que realmente una caricatura es en el ámbito periodístico. Haciendo un recorrido en la historia de la caricatura y en la historia del periodismo, para comprender mejor su importancia y por qué aún sigue vigente, debemos recordar un poco cómo ha llegado hasta este punto. La caricatura periodística comenzó a considerarse y a ser parte de la comunicación a principios del siglo XIX, cuando la prensa ilustrada abrió un espacio para este tipo de expresiones. En Francia, la caricatura de Jean Rodemier fue uno de los primeros en demostrar que el arte gráfico podía convertirse en un arma contra las injusticias sociales y un micrófono para este tipo de cosas que sucedían y estaban silenciadas. En México, por otro lado, José Guadalupe Posada utilizó la caricatura como método para reflejar la vida cotidiana y denunciar desigualdades en pleno auge de la Revolución Mexicana. En Venezuela, el maestro Pedro León Zapata y más recientemente Raima Suprani han utilizado el humor gráfico como resistencia frente a regímenes autoritarios y también como denuncia contra la corrupción.
Es decir, la caricatura ha acompañado procesos históricos, políticos, sociales muy importantes en distintas regiones del mundo y en distintos momentos de la historia. Su impacto social es muchísimo, es grande y ha abarcado diferentes culturas, edades y tiempos. El poder de la caricatura es tan grande que en muchos casos ha logrado incomodar a los poderosos, desafiar discursos sociales y provocar debates a nivel nacional e internacional, como lo mencionamos anteriormente. Un ejemplo bastante emblemático es el caso de la revista Charlie Hebdo. En Francia, un país que mencionamos también anteriormente, en el que la caricatura es uno de los medios periodísticos más utilizados, este periodista, que con sus caricaturas pues generó una gran controversia mundial porque hablaba sobre los límites de la libertad de expresión. Esto nos muestra hasta qué punto una imagen puede desatar debates éticos, políticos, sociales de gran magnitud y puede romper barreras y fronteras. En América Latina, las caricaturas también han jugado un rol bastante clave en la resistencia frente a los regímenes dictatoriales, en muchos contextos de censura, donde no se ha podido o donde no se puede directamente hacer una crítica hacia lo que está pasando, hacer una crítica abierta en artículos, noticieros, periódicos, revistas. Está completamente censurado. La caricatura funge como ese actor en el último bastón de la libertad de expresión. Entonces, llegando a este punto, podemos concluir que la caricatura periodística no debe verse como un simple chiste gráfico, no como un relleno más de esa revista, de ese periódico, sino es un género de opinión tan válido como los demás, que condensa en un solo trazo la crítica política, la denuncia social y la reflexión cultural, sumamente importantes para la construcción de una sociedad. Su valor radica en su capacidad para hablar de lo mucho que algunas personas prefieren reír, para reflejar la realidad de una manera más clara y al mismo tiempo cuestionar el poder, cuestionar lo que está pasando y quizás hacernos despertar para poder generar acciones que promuevan el cambio. Podemos decir entonces que una caricatura es un editorial dibujado, pero con un alcance muchísimo mayor, porque llega más rápido, despierta emociones de una manera más acalorada y se graba en la memoria del consumidor, del lector, y en una memoria bastante colectiva. Y es ahí, en esa capacidad de influir, de incomodar, de generar esas sensaciones, que se aprovecha para generar debate, donde radica la verdad, la fuerza en la caricatura como un actor en el periodismo. Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Mi nombre es Andrea Paz. Si le ha gustado, por favor déjenos su comentario acá abajo. Hasta la próxima.